Atributos morales de Dios. De acuerdo con el conocimiento que Dios nos permite tener de Él por medio de la Biblia, podemos conocer algunas de las características del carácter moral de Dios. Algunas de estas características o atributos morales de Dios son las siguientes. Número 1, Dios es amor. Al respecto, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Número 2, Dios es justo. Salmo 92, versículo 15, dice en este sentido: Para anunciar que el Señor, mi roca, es recto y que en Él no hay injusticia. Número 3, Dios es santo. Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Número 4, Dios es misericordioso. Salmo 136, versículo 26 dice al respecto: Alaben al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Número 5, Dios es compasivo. Así lo dice el Salmo 103, versículo 13, cuando exclama: Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Número 6, Dios es fiel. Al respecto nos dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que los llama, quien también lo logrará. Otro atributo moral de Dios, número 7, es que Él es paciente. Así lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estos 7 atributos que he citado demuestran el carácter de Dios. Los menciono nuevamente. Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es fiel, Dios es paciente. Y al habitar Dios en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, es que nosotros también recibimos estos atributos morales de Dios. Estas características del carácter de Dios también residen en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así es que no podemos decir que unos de estos atributos sí los tenemos y otros no, porque Cristo vive en nosotros con toda su plenitud. Así lo dice Gálatas 2:20 cuando cita:
con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que esos atributos morales de Dios los comparte y los transmite a sus hijos por medio de su Espíritu Santo, y por Cristo que vive en nosotros. Ahora también nosotros podemos ser de esta naturaleza moral de Dios. Ciertamente nos encontramos en un proceso de formación y de conformación al carácter de Cristo, como lo dice Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así es que nos encontramos en ese proceso para que Cristo, con sus atributos morales, sea formado en cada uno de nosotros. Sin embargo, es nuestra responsabilidad poner en práctica las virtudes de Cristo en nuestra vida, para que vayamos desarrollando el carácter de Dios en nosotros. Cuanto más lo hagamos, más nos pareceremos a Él. Así lo dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así es que todo hijo de Dios debería reflejar el carácter moral de Dios, porque nos lo ha transmitido por medio de su Espíritu Santo. Oremos a nuestro Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo hemos recibido, Señor, el carácter de Cristo. Hemos recibido las virtudes de tu Hijo, Señor, para que nosotros las pongamos en práctica y las reflejemos, y así nos parezcamos más a ti, Señor, siendo amorosos, siendo justos, santificándonos, teniendo misericordia, siendo compasivos, siendo fieles y pacientes, Señor, entre muchos otros atributos morales, Señor, que tú nos has transmitido por medio de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlos en práctica y de esta forma parecernos cada vez más y más a ti, Señor. Te rogamos esto, amado, en el nombre de Jesús. Amén.